¿Cómo están? Muy buenos días. Eh, si me pudieran decir ahí quienes estén con la oportunidad de haberse conectado, si se escucha el audio, para en caso contrario, bueno, pues hacer las adecuaciones correspondientes. Este live tiene como finalidad que podamos platicar sobre el terrorismo, el fenómeno del terrorismo, pero desde la perspectiva del derecho penal, independientemente de poder hacer algunos comentarios desde el punto de vista de lo que es también la criminología. Eh, el terrorismo es una expresión compleja, bastante amplia, podríamos decir tal vez que hasta disímbola en cuanto a una concepción que tuviéramos completamente definida. Lo anterior provoca desde luego una serie de interpretaciones en todos los ámbitos y por supuesto más en el derecho penal. El terrorismo está siendo y puede ser considerado como todas las acciones que se despliegan por parte de personas, grupos, con la finalidad de crear temor entre la población a través de acciones que resultan ser, por su naturaleza, violentas. El terrorismo no podemos darle una fecha de nacimiento en cuanto a una definición legal, pero sí podemos encontrar en la historia una gran cantidad de conductas y de expresiones violentas que han tenido diferentes finalidades, pero por lo general la mayoría de ellas, las finalidades, tienen intenciones o connotaciones de carácter político, entendiendo como connotación política todo aquello que esté relacionado con la administración de la ciudad, con la gestión de la polis, con la función en cualquier ámbito del Estado. Y podemos encontrar un sinfín de eventos de esta naturaleza a lo largo de la historia. Quizá ustedes hayan tenido oportunidad de ver por ahí una serie muy interesante española que se llamó La Casa de Papel. Y en esa serie los artistas, los actores, utilizan una máscara. Esta máscara no es cualquier cosa porque se refiere a un personaje que existió, un personaje inglés que en el siglo XVII intentó detonar el Parlamento británico, aprovechando que en el mismo se encontraría el rey y todo el séquito de la corona. No obstante, las intenciones, el plan que duró casi un año en su preparación, finalmente fue descubierto por las autoridades policiales de Inglaterra de aquel tiempo y este personaje fue detenido. En honor a su intentona de destruir a las autoridades del Estado, se creó desde aquel tiempo, a imagen y semejanza, la máscara que hoy es tan popular y que se atribuye a esta serie a la que he hecho referencia. Pero el terrorismo, en cuanto a organizaciones que lo utilicen como un método de presión, lo vamos a encontrar hasta una época tardía, tomando como punto de referencia la primera expresión de terror que existe en la historia moderna. La primera expresión de terror que existe en los términos precedentes del terrorismo es lo que ocurrió después de la Revolución Francesa. Una vez que se hace la toma de la Bastilla, que por cierto mañana 14 de julio será un motivo de celebración más en esa república, se suscitó la creación de un comité de salvación pública integrado por diferentes jacobinos. Jacobinos es el nombre como se le conoce a la corriente política antimonárquica francesa, que tomó el nombre del lugar donde se reunían, que era un convento de jacobinos, de frailes dominicos.
y su principal dirigente, entre otros, era Robespierre. Y este Comité de Salvación Pública tenía como tarea pues prácticamente eliminar a todos aquellos que fueran en contra de las creencias de dicho comité y de los jacobinos en sí. Por lo tanto, el Comité de Salvación Pública actuaba de una manera completamente exacerbada, indiscriminada, y a todo aquel que le viera avisos de ser monarquista, pues era prácticamente eliminado. Por eso es que los monarquistas o los monárquicos se le llamaron los jacobinos terroristas y se les llamó a esta época le régime du terror, el régimen del terror, que duró varios meses, desafortunadamente, llevando a la guillotina a personas que quizá hasta por su aspecto le hacen sospechar a los integrantes del Comité de Salvación Pública que podían ser monarquistas. Este ejemplo de historia nos permite conocer la conformación del concepto del terror. Y ya como terrorismo vamos a encontrar su nacimiento a propósito de la Segunda Guerra Mundial y las postrimerías de la misma, es decir, el periodo que conocemos como Guerra Fría. Es aquí donde vamos a poder conocer y presenciar el surgimiento de muchísimos grupos que en aras de reivindicar sus ideologías, sus pretensiones, siempre vinculadas con aspectos políticos, que van a hacer uso de la violencia para hacerse notar y para dejar sentir su presencia, intimidar y generar actos propagandísticos. Puedo mencionarles una gran cantidad de grupos de esta naturaleza, entre los que podríamos citar, por ejemplo, Baader Meinhof, que a propósito hay una película con este nombre, que surgió en la Alemania democrática, con intereses de expansión de su ideología. Puedo hablarles de las Brigadas Rojas, un grupo que surgió en Italia y que se le atribuye, entre otros, la muerte, el asesinato del primer ministro Aldo Moro. Podemos hablar del Ejército Republicano Irlandés, que surge precisamente en contraposición al catolicismo. Y esto es muy interesante, el surgimiento del IRA y del Sinn Féin, que es el ala política y de hecho legislativa del grupo terrorista, el IRA, porque del hecho que les estoy comentando de aquel joven inglés que en el siglo XVII pretendió detonar el Parlamento británico, él era católico y pretendía que acabara la religión protestante, en tanto que el IRA es protestante y está en contra de los católicos. Entonces siempre la religión por ahí juega un papel importante en el tema de las ideologías. Entonces también podemos hablar de Euskaditas Katanusa, que iba a tener otro nombre, Arbetzale, que significa patria o patriotismo en vasco. Euskaditas Katanusa es una agrupación que surge ideológicamente, yo lo ubico a finales de los 50 del siglo pasado, operativamente inicios de los 60, donde se toma la decisión de atacar objetivos militares y policiales, así como políticos, y a la ETA, que es su acrónimo, que a propósito no se iba a llamar ETA, se iba a llamar ATA, pero en una derivación del vasco de Guipúzcoa, ATA significa pato, entonces por eso no se tomó esa determinación de Arbetzale, sino de Euskaditas Katanusa. Se les registra o se les atribuye a esta organización más de 800 víctimas entre personas adultas y niños, aparentemente, si mal no recuerdo, 22 infantes en su lista. La historia de Euskaditas Katanusa es muy interesante, es muy importante. Yo les recomiendo una película que se llama Yoyes. Es la vida de una mujer dirigente de ETA. Es muy, muy interesante poder revisar ese aspecto y además también revisar la lucha que la República Española
empezaba a dar, porque a la muerte de Franco es cuando empiezan las actividades de ETA y posteriormente la corona española, cómo ha ido tratando de desmembrar a esta organización que se dice que hoy aún seguiría activa. Bueno, tenemos otros grupos terroristas y para ser un poco más concreto podemos hablar que actualmente el listado de organizaciones terroristas, al menos por la Unión Europea, son más de 100 por la Unión Europea. Aquí es importante lo que les estoy comentando porque la definición de organización terrorista tiene muchas implicaciones geopolíticas. Tiene implicaciones financieras, tiene implicaciones judiciales, pero fundamentalmente geopolíticas. Entonces, déjenme decirles que el gobierno ruso, para un sector de la Unión Europea, es considerado como una organización terrorista. Sí, como ustedes lo están escuchando, un gobierno. Entonces, la etiqueta de terrorista tiene un estereotipo basado en una disección política principalmente. De tal suerte que, si ustedes me lo permiten, y estuviésemos en un debate de religiones, desde el púlpito de una religión se le podría llamar terrorista a aquel que no profesa la suya, es decir, de un adversario, de un shaitán, de un satán, se puede decir eres terrorista, porque genera temor, a lo mejor simple y sencillamente con la el puro diálogo o la retórica que utilice ante las personas. Bueno, entonces en Estados Unidos es diferente, ellos tienen también su propio catálogo de grupos terroristas, que son fundamentalmente adversarios económicos, políticos, y vuelvo a insistir en la concepción y el carácter geopolítico del terrorismo. Otros grupos terroristas que nos pudieran ser quizá cercanos a nuestra historia por pertenecer a nuestro continente, podría destacar el caso de Sendero Luminoso, cuyo líder, Abigail Guzmán, pues fue un personaje que intentaba el derrocamiento del sistema gubernativo de la hermana República del Perú para establecer un régimen de carácter maoísta. El maoísmo es una de las corrientes ideológicas políticas que surgieron en China y que tiene ligeros acercamientos con el trotskismo. Entonces, si les interesan los temas profundos de las ideologías políticas, es necesario y menester que se estudie el origen del maoísmo, sus fines, sus valores, sus conceptos, sus metas, etcétera, porque hoy en día siguen muy vigentes en muchas partes del mundo e incluso en nuestro país, desde luego. Hay ciertos grupos sindicales que tienen una extracción ideológica maoísta 100%. Bueno, entonces, ¿cuándo se habla de terrorismo? Precisamente cuando estas agrupaciones hacen uso de medios violentos para presionar a las instituciones para que hagan algo en determinado sentido, como por ejemplo renunciar al cargo. En América Latina sí estuvimos presentes ante varios actos de esta naturaleza, pero fíjense lo que es el uso del lenguaje. Cuando las dictaduras llegaron a nuestro continente, a partir precisamente de la parte final de la década de los 50 y que tuvieron su apogeo en los 60 y los 70, el empleo de la violencia por parte del Estado no se llama terrorismo, aunque en la criminología crítica, desde luego, que tiene su origen en América Latina a raíz de estos golpes de Estado, sí se le denomina terrorismo de Estado. Pero el Estado no permite que le digan que el Estado hace terrorismo, sino que esas son conductas únicas y exclusivas de adversarios, de gentes, de grupos. ¿Ok? Entonces, esa es una etiqueta de terrorismo que utiliza quien ejerce el poder. Es decir, quien coloca con éxito la etiqueta de terrorista es quien detenta el poder. Nosotros como ciudadanos hemos logrado establecer una etiqueta con éxito, pero eso ha sido con la ayuda de los medios de comunicación y que se llama terrorismo fiscal. A lo mejor ustedes los han escuchado. Es que elevaron los impuestos, es que hay persecución, hay terrorismo fiscal. Esa es la única etiqueta que con éxito se le ha colocado al gobierno. Pero eso porque afecta pues a todos los grupos sociales que integran
la masa pública de nuestro país. Pero de ahí en fuera, si el Estado realiza un acto con violencia, no se le puede denominar terrorismo o no acepta esa categoría de terrorismo. ¿Cuándo empezamos a asociar el hecho de la ola de criminalidad con el terrorismo? Cuidado, porque estamos hablando de expresiones criminales violentas. Ok, el tema donde van a converger acciones criminales con acciones de terrorismo van a comenzar, al menos en nuestra periferia, durante la Guerra Sucia. ¿Ok? Y aquí yo les puedo hablar, o en otro momento podríamos hablar de las historias de las expresiones violentas de la guerrilla en México, de lo que ocurrió en Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Ciudad de México, entre otras. Pero quiero llevarlos a lo que sucede en otra parte del mundo como contexto de lo que vamos a hablar sobre derecho penal y terrorismo. No significa que la mafia italiana haya sido la primera en utilizar métodos tan violentos contra el Estado. No es la primera, no fue la primera. Pero desafortunadamente sí fue la más cismática en el empleo de sus técnicas de violencia precisamente contra el Poder Judicial y contra el gobierno de la República Italiana. Fíjense ustedes, en el caso concreto de la mafia italiana, que ustedes deben de saber, y si lo han olvidado se los recuerdo, el vocablo mafia deriva del dialecto que se habla en Palermo. Palermo es la capital de Sicilia, es una ciudad hermosísima, por cierto. Y en el dialecto de Palermo, y les estoy hablando del dialecto del siglo XVII, precisamente, ¿cuál es el siglo XVII? El siglo XIV, disculpen ustedes, el dialecto de Palermo del siglo XIV, con motivo de las vísperas sicilianas, la palabra mafiosi, yo sono mafiosi, decir yo sono mafiosi significa yo soy muy valiente, ¿sí? Yo soy muy valiente, yo sono mafiosi, y esto deriva de las vísperas sicilianas. Entonces el yo sono mafiosi va a ir tomando nacionalidad, va a ir tomando territorio, va a ir tomando terruño en todo Palermo, en todo Sicilia, y de mafiosi deriva la palabra mafia y luego mafioso. Luego entonces los ataques de la mafia no se dirigieron, ojo, no se dirigieron hacia la esfera política. Curioso. Se dirigieron hacia las autoridades judiciales que los estaban investigando. Recordemos que en la década de los 80 del siglo pasado, el sistema procesal penal italiano seguía la tendencia que se había ido formando en una larga historia del proceso penal italiano, que es extraordinaria, de la figura del juez de instrucción, el magistrado de instrucción, el que investiga, el que instruye y el que acusa inclusive. Bajo esta perspectiva es que tenemos las figuras de Giovanni Falcone, de su asistente, Bolzano, quienes lamentablemente mueren en atentados generados con explosivos por estos grupos criminales. Sí, y esto lo digo con todo el respeto a la memoria de estos próceres de la justicia penal, que por cierto el aeropuerto de Sicilia lleva sus nombres, el aeropuerto Falcone Bolzano. Yo solamente planteo con ustedes desde la perspectiva del derecho penal, por favor. Estamos en el ámbito estrictamente académico. Si los magistrados hubieran sido ejecutados con un disparo en la cabeza, ¿habría sido terrorismo o es terrorismo por la forma, por el método que utilizaron, que fueron explosivos? En el caso de Giovanni Falcone, la detonación de cientos de kilos de trinitrotolueno en la carretera que conducía precisamente al aeropuerto, o la activación de la bomba cuando Bolzano apretó el timbre del departamento de su madre, a la cual había ido a visitar. Es decir, es el método, es el medio que se emplea lo que puede distinguir una conducta criminal de una conducta de homicidio a una conducta de terrorismo. Esto es un tema interesante. También vimos actos violentos con explosivos en Colombia, ¿no? Durante toda esta época terrible
del empoderamiento de Pablo Escobar Gaviria, principalmente. ¿Cómo se concibe al terrorismo desde el punto de vista legal? Recordemos que en nuestro país tenemos el principio de exacta aplicación de la ley penal. El artículo 14 en su párrafo tercero lo establece, principio de legalidad. Ese principio de legalidad tiene como antecedente el nullum crimen, nullum pena sine lege, que si bien es cierto, Anselm von Feuerbach no lo inventó, sí fue el primero que en sus grandes obras de compilación y sus grandes obras sobre tratado de derecho procesal penal así lo enunció. Y desde entonces, nullum crimen, nullum pena sine lege se convierte en una garantía fundamental de los individuos frente al Estado. No me puedes castigar, no me puedes aplicar una pena si no está establecida exactamente en la ley. Y está, por lo tanto, prohibida la analogía y la mayoría de razón. La analogía, ustedes lo saben, es el ejemplo, tomar como ejemplo una figura para castigar una conducta que no está prevista en la ley, pero que se puede parecer a tal. Eso está prohibido. Y mayoría de razón es un juicio o prejuicio, mejor dicho, es un prejuicio con el cual se condena una persona. Si es mexicano, a mayor razón es un bad man, es un bad hombre y por lo tanto es culpable. Bien, en este contexto tenemos que el delito de terrorismo está previsto en el Código Penal Federal. La pregunta es, ¿el terrorismo es competencia de los estados de la República? Es decir, ¿los estados de la República Mexicana tienen en su legislación penal previsto el delito de terrorismo? ¿Sí o no? ¿O es una facultad exclusiva de la Federación? Y vamos acercándonos al caso concreto de lo que lamentablemente acaba de ocurrir hace unos días en Tlajomulco de Zúñiga, un municipio conurbado de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, donde una unidad de la Fiscalía de Justicia de esa entidad acudió a un llamado y al llegar a la zona donde se le había hecho la indicación, una mina explotó, cobrándose la vida lamentablemente de 6 personas, a cuyas familias van nuestros recuerdos, nuestro cariño, nuestro respeto y nuestra solidaridad. Esta muerte ha sacudido desde luego no solamente a la entidad tapatía, sino a todo el país por la forma violenta en que se ha producido el fenómeno. Lamentablemente se han escuchado expresiones de decir por parte de algunas autoridades que eso era común en zonas rurales, normalizándolo, pero que haya ocurrido en la zona metropolitana, eso le da una gravedad. Entonces vean ustedes, ¿no? Vuelvo al caso que les platicaba del magistrado Falcone. Si el método empleado para su muerte hubiera sido distinto, entonces no hablaríamos de terrorismo. Si la detonación de una bomba hubiera sido en una ranchería, no hablamos de terrorismo. Pareciera que lo que estamos cayendo nuevamente en México es en esa etiqueta. ¿Quién puede utilizar con éxito la etiqueta de un acto terrorista? Si se realiza en una ranchería con 3 vacas y mueren 5 personas, eso quedará como homicidio, pero si pasa en la capital de un estado, luego entonces sí sería terrorismo. Bueno, pues de acuerdo con la legislación del estado de Jalisco, porque es el caso que estamos platicando en estos momentos, el Código Penal del estado de Jalisco no prevé la figura de terrorismo. Prevé motín, prevé sedición, pero terrorismo no. Pero su Código Penal sí prevé el homicidio a través de bombas y, ¿qué creen? A través del uso de minas. Y ese es un homicidio calificado que se castiga de 20 a 40 años de prisión. De tal suerte que las personas que hayan cometido este acto terrible y reprochable, tanto los instigadores como los autores o coautores del mismo, serían imputados y acusados en su momento por homicidio calificado, con ese tipo de penalidad de 20 a 40 años de prisión. Pero ahora la pregunta es, hemos y estamos viendo muchas expresiones en medios de comunicación, en redes sociales, sobre narcoterrorismo. La palabra narcoterrorismo es también una etiqueta que no tiene sustento legal penal. Es decir,
No tenemos una figura típica penal que diga, comete el delito de narcoterrorismo el que no. En términos de dogmática penal, en términos de constitucionalismo penal, el narcoterrorismo no existe como concepto, como definición, aunque las personas que han sido víctimas de este tipo de eventos digan hemos sentido temor, estamos aterrorizados, etc. El Código Penal Federal sí prevé la figura del terrorismo. Y el terrorismo, palabras más, palabras menos, cuidadosamente dicho, en respeto al principio de legalidad, lo comete aquella persona que a través de medios como explosivos, incendios, armas químicas, entre otros que vienen detallados en el tipo penal correspondiente, causen alarma, temor en la población o en un sector de ella. En un sector poblacional. No nos dice cuántas personas, porque no lo tiene que decir el legislador. No tiene que decir, si espantas a 10, con eso se da el tipo. No. Habla de un sector poblacional. Y un sector poblacional, en una interpretación racional de la norma, pueden ser los habitantes de una colonia, pueden ser los habitantes de una población, pueden ser los habitantes de cierta parte de una alcaldía, etc. Pero lo que nos está exigiendo el tipo penal de terrorismo en el ámbito federal, es algo que en la doctrina se conoce como elementos subjetivos diferentes al dolo. Esto es, una finalidad. ¿Cuál es la finalidad que exige el tipo penal de terrorismo previsto en el Código Penal Federal? Que exista la finalidad de que a través de ese acto se presione a la autoridad y, ojo, o a un particular a hacer algo. Es decir, hay una connotación, hay una tendencia, hay un objetivo, hay una finalidad. No es solamente colocar una bomba por colocarla, no es solamente colocar una mina por colocarla, sino que debe de presionar a una autoridad o a una particular a obligarla a que tome una determinación. Pero también esa finalidad puede ser, ojo, atentar contra la seguridad nacional. Y aquí entramos en un tema muy interesante desde el punto de vista de la dogmática penal. ¿Qué es la seguridad nacional? La seguridad nacional es también otra etiqueta que se puede utilizar de manera exitosa por quien detente el poder. La seguridad nacional puede ser el que usted y yo no seamos víctima de algún delito. No. Vean ustedes. Existe en nuestro país una ley de seguridad nacional. Y fíjense lo interesante, porque aquí vamos a empezar a hablar de lo siguiente. A quienes colocaron la mina que detonó el vehículo de la Fiscalía del Estado de Jalisco, ¿pueden ser acusados de terrorismo? ¿Sí o no? En la perspectiva de un servidor, que desde luego puedo estar tremendamente equivocado, la respuesta es sí. Sí se les puede acusar de terrorismo. Se les puede etiquetar legalmente de ello, pero aunque sea políticamente incorrecto. Abordaré ello en breve. La Ley de Seguridad Nacional nos dice en su artículo 5 que son amenazas a la seguridad nacional los actos tendentes a consumar terrorismo, inclusive la tentativa. Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada. Entonces, si tenemos de una investigación que existe delincuencia organizada que está operando en esa zona, si tenemos una investigación forense y una investigación ministerial eficaz y eficiente, la etiqueta de terrorismo, por supuesto que se les puede atribuir. Máxime que en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, uno de los primeros delitos que sanciona es precisamente el terrorismo. De tal suerte que, vean ustedes, se le puede acusar
a los partícipes de este abominable hecho de homicidio calificado con el uso de minas desde la legislación estatal. Y la penalidad a la que están expuestos es de 20 a 40 años de prisión. ¿De acuerdo? Ok. ¿Puede la Fiscalía General de la República atraer el caso y decir, no, esto es terrorismo? Y los voy a acusar de terrorismo y también de delincuencia organizada con fines del terrorismo. ¿Variará la pena? No, las penas no varían. ¿Por qué? Porque en el caso del terrorismo las penas son de 15 a 20 años de prisión y por cuanto hace a delincuencia organizada por terrorismo, la mínima son 8 años. Es decir, 15 más 8, 15 de terrorismo más 8 de delincuencia organizada, nos vienen a dar la cantidad de 23. En cuanto a homicidio calificado, nos vienen a dar 20 como mínima. Ahora, en el terrorismo se les acusará de terrorismo, se les acusará de delincuencia organizada y además de homicidio calificado, por supuesto que así tendría que ser. De esa manera, entonces sí, la pena mínima podría estar rondando los 43 años de prisión. Desde luego que no soy un fan del punitivismo ni del exceso de las penas, pero la temática es que si se usa el concepto de terrorismo, para la autoridad actual y las que vengan, lo van a considerar políticamente incorrecto porque entonces el tema del terrorismo lo elevan a una categoría geopolítica, como lo dije en un inicio, de tal suerte que en consecuencia, conforme a la Convención Internacional contra el Terrorismo de la que México es parte, ya las acciones contra estos grupos tendrían que ser de otra índole. Y entonces es atacar de manera continental y mundial finanzas, estructuras, enlaces, apoyos, respaldos, etc. Olvídense ustedes de la Convención de Palermo contra el lavado de dinero. No, eso queda en paños menores. Elevar la categoría y la etiqueta de terrorismo a organizaciones le impone al Estado una carga superior, una carga política y diplomática del primer nivel, y entonces en ocasiones será mejor que estos actos tan abominables queden por ahí sancionados, si es que no quedan impunes, a través de las legislaciones estatales que para tal efecto pues prevén hasta el uso de bombas en los homicidios. Entonces la pregunta última es, ¿nos conviene tener un Código Penal nacional? Gracias por haberse conectado y que haya sido de su interés. Nos vemos pronto en otro live. Gracias.